José me ayuda muchísimo en casa y cuando está, es verdad que casi siempre es él quien se encarga de doblar la ropa. Eso sí, con las bayetas tenemos una pequeña batalla, él las dobla a su manera, que bueno, pues al final tiene su gracia, pero luego a mí me toca repasarlas porque tal y como me las dejan, no hay manera de que entren bien en la cajita, en la cestita donde las guardo. ¿Y cómo lleváis la semana? ¿También está haciendo tantísimo calor por donde vivís? Aquí, bueno, aquí hoy creo que rozaremos los 40 grados. Es verdad que hace un calor tremendo, pero bueno, aunque apriete el calor, las tareas de la casa, ya sabéis, no esperan. Hay que seguir con las rutinas. Y bueno, pues eso sí, adaptándonos un poquito al verano, pero sin dejar de hacer las cosas. Y hoy, bueno, pues estaba pensando que quiero empezar por la cena, preparando la cena, aún que ahora aún se está fresquito, porque esta noche juega España y no me lo quiero perder. Prefiero dejarlo todo listo con tiempo para que en cuanto empiece el partido podamos sentarnos tranquilamente a disfrutarlo sin tener que estar entrando y saliendo de la cocina. Quiero preparar una cena sencilla y aprovechar una media col que compré hace unos días, porque ya sabéis que me da mucha rabia que la comida se termine estropeando. Además, la voy a hacer de una forma que nos encanta en casa, sobre todo a Iker, así que es un acierto seguro. Y bueno, pues al mismo tiempo es una manera muy rica de comer más verduras. Y lo primero que voy a hacer es cortar la col en juliana bien finita y bueno, pues después haré lo mismo con un par de zanahorias. Y las que sois madres seguro que me entenderéis, muchas veces tenemos que ir buscando pequeñas ideas o truquitos para conseguir que coman más verduras, o bueno, pues al menos para que les resulten más apetecibles. Yo en mi caso con Iker lo tengo bastante fácil porque la verdad es que come prácticamente de todo, pero es verdad que con Ainara, bueno, con Ainara me cuesta un poquito más. Ella es, bueno, es mucho más selectiva con la comida y hay algunas verduras, prácticamente ninguna, que bueno, que no le hacen mucha gracia. Voy a empezar dorando un par de pechugas de pollo que he cortado en tiras finitas. Me gusta añadirles ese toque de carne porque queda un plato mucho más completo y bueno, pues además en casa les encanta. También, por otro lado, les ayuda a que las verduras les resulten más apetecibles, sobre todo para quienes no son muy amigos de ellas. Al final, bueno, pues son esas pequeñas cositas, esos pequeños truquitos los que hacen que una receta sencilla guste mucho más. Y mientras se va dorando el pollo, voy a poner también unas patatas a hervir porque quiero dejar preparada otra parte de la cena. Voy a hacer una ensalada muy completa, de esas que en verano apetece muchísimo. Y simplemente llevarán las patatas cocidas, un poco de esta pechuga de pollo cortada a trocitos, luego le pondré unos picatostes para darle un toque crujiente y unos huevos duros también cortado a trozos. Eso sí, bueno, luego ya simplemente me quedará poner un buen aliño, que eso ya lo prepararé toda la noche. Un aliño bien rico que le dé ese punto fresco que tanto apetece en esta época del año. Y ahora sí, voy a ponerme ya con la col. Empiezo añadiendo una cebolla que he cortado en juliana. Incorporo la zanahoria y por último la col que he cortado bien finita. Lo dejo todo a fuego medio para que las verduras se vayan pochando poquito a poco. Además me gusta tapar la sartén
para que aproveche el propio vapor, se cocinen un poquito antes y queden bien tiernas. No he puesto toda la col porque me parecía demasiado y bueno, no quiero que se estropee. La voy a guardar en una bolsita de congelación y directamente al congelador. Así el día que vuelva a necesitarla ya la tendré lista para cocinar y evitamos, bueno, pues eso, desperdiciar comida, que ya sabéis que en casa intento aprovecharlo todo. Y cuando las verduras ya están bien tiernas, llega el momento de añadir el resto de ingredientes. Le incorporo huevos revueltos, que en este caso he puesto 4, uno para cada uno. Después vuelvo a añadir la pechuga de pollo que había reservado y por último el ingrediente que para mí es el que marca la diferencia, que es un chorrito de salsa de soja que le da un sabor riquísimo y hace que todos los ingredientes queden perfectamente integrados. Y ya veis que en apenas unos minutitos ya tenemos una cena completa, saludable y súper sabrosa. Y un consejito que os doy es que probéis este relleno dentro de unas tortitas de trigo como si fueran unas fajitas, porque de verdad que quedan riquísimas. Y ahora que ya tengo la cena preparada, voy a aprovechar para ponerme ya con la limpieza. Hoy quiero hacer una limpieza un poquito más a fondo de la cocina y también del salón, así que voy con ello. Voy a empezar con la placa de inducción. Ya sabéis que para limpiarla el producto que mejor me funciona es el jabón negro. Solo utilizo un chorrito y la verdad es que la deja impecable, muy limpia y con un brillo precioso. Últimamente se ha convertido en uno de mis productos favoritos para la limpieza de la casa, que si lleváis tiempo por aquí, seguro que ya os habéis dado cuenta, porque lo utilizo para muchísimas cosas y cada vez me gusta más el resultado que deja. Los taburetes son otra de esas cosas que intento limpiar después de cada comida, porque ya sabéis que siempre terminan con alguna huella, alguna salpicadura o incluso alguna manchita de grasa. Es una de esas pequeñas tareas que apenas me llevan un minutito y hacen que la cocina se vea mucho más limpia y cuidada. Y bueno, ya me habéis visto, para limpiarlos simplemente utilizo el limpiador de aloe vera del Mercadona, que me gusta muchísimo porque los deja súper limpios, sin residuos y además tiene un olor agradable que deja una sensación de limpieza que me encanta. A estas horas ya empieza a apretar el calor y se nota muchísimo, así que una de las cosas que hago cada mañana es bajar la persiana de la galería. Antes aquí no había, pero decidimos poner una y la verdad que fue todo un acierto. Por esta zona entra el sol desde primera hora, así que si bajo la persiana a tiempo, consigo que no entre tanto calor y la casa se mantenga mucho más fresca durante el resto del día.
Y ya sabéis que me encanta cuidar de mis plantitas, así que intento estar muy pendiente de ellas, sobre todo ahora en verano. Me da mucha penita porque he visto que algunas hojas han empezado a tener unas manchitas, como si se estuvieran resecando por el calor. Creo que puede tener bastante que ver con que el aparato del aire acondicionado está aquí, en el balcón, que cuando lo encendemos dentro de casa expulsa todo el aire caliente hacia afuera y en esta zona se concentra muchísimo calor. Así que las pobres plantitas lo están notando y ahora toca mimarlas un poquito más para que aguanten bien el verano. Para limpiar los muebles de la cocina también utilizo el jabón negro porque me parece un desengrasante buenísimo. Como en la cocina siempre se acaba acumulando un poquito de grasa, aunque no lo parezca, me gusta limpiarlos de vez en cuando para que queden impecables. La mezcla que hago es muy sencilla, lleno un barreño con agua caliente y añado una cucharada del jabón negro. Con eso humedezco la bayeta, la escurro bien y voy repasando todos los muebles. La verdad es que los deja muy limpios, sin sensación pegajosa y con un acabado que me encanta. Ya después, simplemente para aclarar los muebles, utilizo mis bayetas de PVA. Me encantan porque retiran muy bien cualquier resto de producto y no hace falta secarlos. Al dejar muy poquita humedad, los muebles se van secando solos y de verdad que no quedan ni una marca. Especialmente los muebles con acabado brillante funcionan muy bien porque dejan un acabado impecable, sin cercos y con muchísimo, muchísimo brillo. La verdad es que para mí ya son un imprescindible en la limpieza de mi cocina. Y bueno, pues hay una cosita que os quería comentar. Sé que últimamente os hablo mucho del jabón negro, pero es simplemente porque ahora mismo es el producto que más estoy utilizando para la limpieza de mi casa. Me parece muy versátil, que cunde muchísimo y bueno, pues además de ser un producto de origen natural, me da muy buen resultado para un montón de superficies. Quiero dejar claro que esto no es publicidad ni es una colaboración. Nadie me paga por enseñarlo ni por hablar de él. Simplemente yo comparto con vosotros las cosas que a mí me funcionan de verdad y que utilizo en mi día a día. Luego, bueno, pues ya por supuesto, cada uno decide si le apetece probarlo o seguir utilizando los productos que ya le van bien. A mí, bueno, pues ya sabéis que me gusta enseñaros siempre mi experiencia y con total sinceridad. Mantener la casa limpia en verano cuesta un poquito más, eso es verdad. A mí me pasa que con el calor me da más pereza ponerme a limpiar y parece que cualquier esfuerzo cansa el doble, pero al mismo tiempo creo que es cuando más merece la pena hacerlo.
Simplemente llegar a casa y encontrarla limpia, ordenada y con sensación de frescor se agradece muchísimo. Es una forma de estar más a gusto, de descansar mejor y de disfrutar más de nuestro hogar, sobre todo en los días de más calor. Yo os digo que no hace falta hacerlo todo de una vez ni pasarse horas limpiando. Simplemente poco a poco, haciendo un poquito cada día, se nota muchísimo la diferencia. Y bueno, pues al final cuidar de nuestra casa también es una forma, como siempre os digo, de cuidarnos a nosotros mismos y de crear un ambiente agradable para toda la familia. Así que si hoy os da un poco de pereza empezar, os animo a hacer solo una pequeña tarea. Veréis como una vez os ponéis, esa sensación de tener la casa limpia y recogida compensa con creces el esfuerzo. Y eso sí, entre tarea y tarea, también es importante que hagamos una pequeñita pausa. No, bueno, no tiene que ser todo limpiar, también tenemos que encontrar esos pequeños ratitos para descansar, disfrutar del momento y recargar un poquito las pilas. Yo voy a aprovechar para prepararme un pequeñito almuercecito. Voy a cortar un poco de sandía, que con este calor la verdad es que es lo que más me apetece. No la voy a partir entera, solo la mitad, la otra la dejaré bien tapada para que se conserve mejor hasta que terminemos con esta. Y he querido probar una nueva forma de cortar la sandía que había visto, pero no he caído en un pequeño detalle. Ya sabéis que a veces vemos algo y pensamos, esto tiene que funcionar genial. Pues en este caso no calculé lo complicado que iba a ser pasar la sandía a la fuente sin desmontarla toda. También he comprado unas cerezas, así que voy a lavarlas y dejarlas listas para comer. Me gusta mucho hacer esto porque cuando la fruta ya está preparada es mucho más fácil que todos en casa se animen a coger un cuenco y comer un poquito. Son, bueno, pues esas pequeñitas cosas que ayudan a que elijamos opciones más saludables sin apenas darnos cuenta. Y la verdad es que en verano tener fruta fresquita en la nevera es uno de esos pequeños placeres que siempre apetecen. Ayer pasamos el día en las piscinas con mis padres y con mi hermano y la verdad es que disfrutamos muchísimo. Son esos días sencillos que al final pues son los que más se quedan en el corazón. Muchas veces puede parecer que grabar vídeos para YouTube es solo encender la cámara y ya está, pero detrás hay muchas horas de trabajo, grabar, editar, preparar contenido y eso hace que en ocasiones no pueda pasar con mi familia todo el tiempo que me gustaría. Por eso cuando surge cualquier oportunidad de estar juntos, intento aprovecharla al máximo. Para mí esos momentos pues tienen muchísimo valor porque es verdad que el tiempo pasa muy deprisa y son esos recuerdos los que de verdad nos acompañan.
Ayer fue uno de esos días que te recargan por dentro, nos reímos, disfrutamos y bueno, pues simplemente estuvimos juntos y ojalá podamos seguir viviendo muchos momentos así, porque es verdad que al final pues son esos pequeños instantes los que hacen que la vida sea más bonita. Aquí en el marco del aluminio blanco de la puerta suelen quedarse esas típicas marcas negras de los roces y para quitarlas me encanta utilizar la piedra blanca porque las elimina con muchísima facilidad. Con muy poquita cantidad, frotando suavemente, desaparecen por completo y el aluminio vuelve a quedar blanco y limpio. Luego ya simplemente lo aclaro con la bayeta de PVA y quedan perfectos. La lavadora ya ha terminado, así que antes de seguir con la limpieza del salón voy a hacer una pequeña pausa para atenderla. La voy a atender ahora mismo y así no se queda la ropa dentro más tiempo del necesario. Y ahora sí, toca el salón. Los que lleváis tiempo por aquí ya conocéis de sobra mi rutina de limpieza. Siempre me gusta empezar por las zonas más altas. Así que yo todas las semanas le doy un repasito a las lámparas. Es una tarea que de verdad apenas me lleva unos minutitos, pero me ayuda muchísimo a que no se acumule el polvo. Y al hacerlo con frecuencia, siempre es una limpieza rápida y muy sencilla. Al final, pues es verdad que la constancia hace que mantener la casa limpia cueste mucho menos. Y a partir de aquí ya es ir limpiando cada zona, cada rincón, poco a poco y sin prisas. Me gusta hacerlo paso a paso, fijándome en cada detalle, porque así sé que no me dejo nada atrás y además no se me hace tan pesado. Para limpiar utilizo mi multiusos casero, el que ya sabéis que preparo con 300 mililitros de agua y una cucharadita del jabón negro. Y bueno, pues como os decía antes, limpiar la casa, sobre todo en verano, a veces puede llegar a resultar un poco abrumador. Con el calor parece que todo cuesta más y la tentación de dejarlo para otros días siempre está ahí, pero a mí me ayuda a pensar que no hace falta hacerlo todo perfecto y tampoco terminarlo todo de una vez. Lo importante es que vayamos avanzando un poquito cada día. Cada pequeño rincón que dejamos limpio suma y al final, casi sin darnos cuenta, la casa va tomando forma. Además, pues no hay nada como terminar las tareas, sentarte un ratito y disfrutar de esa sensación de frescor y de orden. De verdad que ese momento en el que miras a tu alrededor y piensas, qué gusto da estar en casa. Para mí, pues es esa sensación siempre me merece la pena y al final es la mejor recompensa después del esfuerzo.
Para estas pequeñas marcas de roce que van apareciendo en la pared, me gusta utilizar el borrador mágico. Con unas pequeñas pasadas suaves suelen desaparecer enseguida y la pared vuelve a quedar mucho más limpia. Hoy no tengo muchísimo tiempo para cocinar, así que voy a preparar algo rápido. Voy a hacer unas lentejas. Ya sabéis que en otro vídeo os conté cómo me organizaba cuando trabajaba fuera de casa para ahorrar tiempo en la cocina. Y bueno, pues si puedo os dejaré el enlace en la cajita de la descripción por si os apetece verlo. Y bueno, pues además comparto alguna idea de cómo lo hacía. Y precisamente para días como hoy es cuando agradezco tener verduras ya preparadas en el congelador. Es una de esas cosas que haces un día con un poquito más de tiempo y luego te facilita muchísimo el día a día. Y lo único que hago es ponerlas en la sartén con un chorrito de aceite a fuego medio bajo y dejo que se vayan descongelando y cocinando poco a poco. A las lentejas siempre me gusta añadirles un poquito de carne porque creo que le da mucho más sabor al caldo. Normalmente les pongo costillas de cerdo que nos encantan, pero bueno, como hoy no tenía, así que voy a utilizar unos lomos de cerdo que también quedan buenísimos y les dan un sabor muy rico. Ya por último añado un poquito de tomate triturado, lo dejo sofreír un par de minutos para que coja más sabor. Le pongo una cucharadita de pimentón, le doy unas vueltas para que no se queme y ya a continuación añado el agua. La verdad es que hacer unas buenas lentejas es mucho más sencillo de lo que parece. Aún así, os tengo que confesar que a mí me costó aprender. Al principio cometí algunos errores hasta que les fui cogiendo el punto. Un truquito que a mí me funciona muy bien para que las lentejas no se abran ni se les desprenda la piel es añadirlas siempre con agua fría. Ya las dejo que se vayan calentando poco a poco a fuego medio hasta que rompan a hervir. En momento rompen a hervir, añado un poquito de cúrcuma que se me había olvidado, bajo el fuego al mínimo, las tapo y las dejo que se cocinen lentamente hasta que estén tiernas. Al cocerse despacito, las lentejas quedan enteras, con una textura mucho mejor y un caldo mucho más sabroso. Yo aprendí a hacer las lentejas gracias a mi suegra, a ella le salían buenísimas y fue quien me enseñó esos pequeños trucos que al final pues marcan la diferencia. Cuando me casé trabajaba fuera de casa y tenía que organizarme como podía. Yo llegaba a casa sobre la una y bueno, pues apenas una hora después José llegaba de trabajar, así que en muy poquito tiempo tenía que tener la comida lista. En aquella época utilizaba siempre la olla rápida porque era la única manera de tener las lentejas hechas en 20 minutos. Era lo que necesitaba en ese momento y la verdad es que me sacó de muchos apuros. Además, bueno, pues os voy a confesar una cosita. Los primeros días, como yo prácticamente no había cocinado nunca, llamaba a mi suegra por teléfono para preguntarle qué tenía que echarle a las lentejas, en qué orden añadir los ingredientes o cómo tenía que hacerlas. Y bueno, yo tenía muchísimas dudas y ella siempre tenía la paciencia para explicármelo todo. Con el paso de los años, las circunstancias es verdad que cambian, también cambia nuestra forma de cocinar.
Ahora, bueno, pues siempre que tengo tiempo prefiero hacerlas en una olla normal. Además, no tengo olla rápida porque es verdad que para mi gusto quedan mucho más ricas. Y bueno, pues decir que mi suegra siempre me dio muy buenos consejos y con el paso del tiempo me he dado cuenta de lo valiosas que son esas enseñanzas que se transmiten de una generación a otra. Y bueno, pues hoy todavía me acuerdo de aquellas llamadas con mucho cariño. Y ahora que el sol ya no da de lleno, voy a subir un poquito el toldo para que entre algo más de luz natural. La verdad es que me gusta aprovechar la claridad siempre que puedo. Eso sí, el calor que está haciendo estos días es impresionante. Yo intento aguantar toda la mañana sin encender el aire acondicionado, con el ventilador, manteniendo las persianas y el toldo bajados en la zona donde da el sol y procurando que la casa conserve el frescor. Y bueno, pues la verdad es que lo llevo bastante bien. Ira ya sabe perfectamente a la hora que van llegando todos a casa y miradla. Ya está esperando impaciente junto a la puerta. Tiene un reloj interno que nunca falla. Hoy Iker no vendrá a comer, así que al final comeremos los tres. Yo voy a aprovechar para terminar las últimas cositas que me quedan por limpiar y darle el toque final a las lentejas que ya están casi listas y huelen de maravilla. Yo suelo tener las lentejas al fuego aproximadamente una hora y media y cuando faltan unos 20 minutitos para que estén listas añado las patatas. Me gusta chascarlas en lugar de cortarlas por completo porque así sueltan parte del almidón durante la cocción y el caldo va espesando poco a poco, quedando mucho más meloso y con una textura que nos encanta en casa. Y algo que para mí es fundamental para que las lentejas no se deshagan es no removerlas con la cuchara durante la cocción. Si necesitáis moverlas, lo mejor es sujetar la olla con las asas y darles un suave vaivén. Con ese pequeño movimiento es más que suficiente para mezclar los ingredientes sin romper las lentejas. Así de verdad que conseguiréis que queden enteras, que no se desprenda la piel y que tengan una textura mucho más bonita. Y ya solo me queda fregar el suelo. Antes de que Iker se vaya, le he pedido que me ayude a mover el sofá y entre los dos lo hacemos en un momentito. Me gusta aprovechar para limpiar también debajo porque es una zona donde se acumula muchísimo polvo, muchísima pelusa y suciedad sin que apenas nos demos cuenta. Y bueno, aunque no lo hagamos todas las semanas, sí que creo que merece la pena moverlo de vez en cuando para dejar esa zona bien limpia. Y como os decía antes, que a Ainara no le gustan nada las verduras. Desde que era pequeña ya se come las lentejas trituradas y la verdad es que a mí me encanta que se las coma así porque aprovecho para añadirle todas las verduras que tengo.
Y ya cuando las lentejas les falta unos 5 minutitos para estar listas, me gusta añadirles unos huevos cocidos a trozos. La yema se mezcla con el caldo y hace que quede un poquito más espesito y con un sabor todavía más rico. Y ahora sí, por fin ha llegado la hora de comer. Después de toda la mañana entre cocina, la limpieza y las demás tareas de la casa, la verdad es que este ratito se agradece muchísimo. Vamos a disfrutar de la comida y desconectar un poco antes de seguir con el resto del día. Y ya después de recoger la cocina y dejarlo todo en orden, y aquí ya nos estamos preparando para disfrutar de un ratito de descanso. Aquí bajamos las persianas para mantener la casa fresquita y crear un ambiente más tranquilo. Yo voy a terminar con la última tarea que me queda, que es fregar la cocina, y mientras se va haciendo el café, ya podremos sentarnos un ratito a descansar y disfrutar de la tarde. Y con esto me despido de todos vosotros. Espero de corazón que este vídeo os haya acompañado y os haya regalado un poquito de motivación para cuidar de vuestro hogar. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo, por vuestro cariño y por acompañarme en cada vídeo, que ya sabéis que os quiero mucho, mucho, muchísimo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.